Ese 5% del PIB para gasto en defensa es una subida histórica. Es el objetivo que han acordado los 32 países de la Alianza de aquí a 10 años. Venga, adelante. Me gusta mucho España. Creo que es injusto que no paguen, pero bueno, ¿va a negociar directamente con España? Voy a negociar directamente con España. Lo voy a hacer yo. ¿Van a pagar? ¿Van a pagar más dinero? Sí. Dígaselo. Es usted periodista, ¿no? Díganle que se van a unir a esos países que pagan el 5%. ¿España va a ser el único que no? Hoy, en la cumbre de la OTAN, ustedes van a firmar la mayor traición a la gente trabajadora de este país desde que el señor Zapatero aceptó las políticas de austeridad hace una década. Y ya 2 era una burrada, pero ya el 5% es totalmente insostenible. Y creo, y esto ya es una opinión personal, e intento no ser infantil con la opinión, no sé qué mierda pintamos en la OTAN. Bueno, vamos a abrir el melón del tema de la OTAN, que obviamente no podemos abarcarlo todo. Habría que, creo que es interesante también, qué nos ha aportado la OTAN a nosotros, más allá de participar en guerras inhumanas y sin sentido, donde también pues soldados españoles han dado su vida sin ningún tipo de sentido. Y hay un elemento clave que yo ponía en duda, es decir, porque creo que tendríamos que huir, o yo personalmente creo que es necesario que haya un ejército. Lo que no tiene mucho sentido es que los recursos de defensa pues estén dirigidos y orientados a los designios de la OTAN, que era una de mis dudas, si realmente había un proyecto, ¿no?, a corto o medio plazo europeo militar que podía tener a lo mejor más sentido que estar en la OTAN o incluso ver los intereses a nivel nacional. Pero claramente vamos a ver, empezando por casi el final, o vamos a ver también todo lo que ha sucedido hasta aquí, de las amenazas de Donald Trump a España, que ya lo habíamos escuchado anteriormente, pero ha aprovechado, bueno, pues este evento de la OTAN para cantar las 40 a Pedro Sánchez y decir que va a pagar el doble, que va a intervenir él personalmente y que es terrible lo que está haciendo. Bueno, esto también tiene una consecuencia que queda ahí un debate de realmente si ha firmado, porque parece que se ha firmado, todos los miembros han firmado el 5%, pero a Pedro Sánchez le han dado cierta flexibilidad para irlo manejando según el Congreso, la autonomía que le dé el Congreso, pero que en 10 años tiene que llegar al objetivo del 5% como el resto. Aquí ha habido acusaciones por parte del PP, que sí que apoya ese 5%, diciéndole que ha quedado vendido sin que sea apoyado. Bueno, pues precisamente España es el único que le han dado cierta flexibilidad para negociar esos acuerdos, pero tiene otra cosa, otro punto flaco, que realmente de momento ya hemos aumentado el 2,1 y parece que en 10 años sí o sí. Primero, la OTAN le está diciendo que el 3,5 como de manera inmediata y de aquí a 10 años el 5%. Así que es una auténtica burrada y bueno, fijaros, luego vamos a ver las justificaciones que da atrás. Dice que es que Europa no tiene puentes y carreteras y que por eso gran parte del presupuesto va. Dice un tipo que no tiene ni puta idea de nada y que no parece que esté muy bien. Es un ególatra y que incluso ha pedido para él mismo, como veremos, el Premio Nobel de la Paz. Pero vamos a ver esta amenaza directamente, está traducido para los que no entendéis bien el inglés, así que atender porque es bastante llamativo. They're the only country that won't pay the full up. They want to stay at 2%. I think it's terrible. And you know, they're doing very well. The economy is very well. And that economy could be blown right out of the water with something bad happening. You know, Spain is the only country that... Are you from Spain? Good, congratulations. You're the only country that is not paying. I don't know what the problem is. I think it's too bad. So we'll make it up. You know what we're going to do? We're negotiating with Spain on a trade deal. We're going to make them pay twice as much. And Bueno, este es uno de los titulares. Igualmente esto creo que le beneficia a Pedro Sánchez. Primero porque lo posicionan en el relato suyo. Solo quiere pagar el 2%. Ojo que antes se resistía, o mucha gente se resistía a llegar al 2%, que era el acuerdo que se había hecho creo que en 2014, en 10 años. Es decir, que al final luego vamos a escuchar que él cumple sus compromisos. Parece que ha firmado ese compromiso que de aquí a 10 años tiene que llegar al 5%, pero con cierta flexibilidad, como lo ha escuchado. Pero esta regañina al final, que es un poco, bueno, el estilo de Trump. Es decir, dice cosas en plan chulo, en plan bravucón, luego pues no se cumple, son como órdagos, pero aquí le dice otra cosa, que la economía de España va muy bien, en macrodatos va muy bien, esto ya lo hemos hablado, la locomotora de la economía occidental. Entonces, como le dice encima que va muy bien la economía, no quieres pagar como el resto de países, os vamos a joder, vamos a hacer que paguéis el doble. Incluso llega a amenazar que podemos hacer que vuestra economía salte por los aires, ¿no? Una amenaza en toda regla. Y aquí, claro, porque yo creo que independientemente si eres del PP, del PSOE, de Vox, de lo que sea, aquí tienes que defender a tu país y responder
a las amenazas de hacer volar nuestra economía o lo que sea. Cualquier amenaza que haya España, yo entiendo que desde España, es el partido, habría que hacer unidad como hacen en otros países y bueno, pues hacer un frente común, cosa que, como imaginaréis, no va a pasar en México. And I'm actually serious about that. We're going to make Spain. I like Spain. I have so many people from Spain. That it's a great place and they're great people. But Spain is the only country out of all of the countries that refuses to pay. And so they want a little bit of a free ride, but they'll have to pay it back to us on trade because I'm not going to let that happen. It's unfair. It's unfair. Bueno, pues nada, estas son las palabras de Donald Trump, le vamos a hacer pagar, no es justo. Pero bueno, aquí hay una cuestión que parece que no es obligatorio, por aquí también nos lo recuerda Nemuro, no es como, digamos, los acuerdos de gasto con la Unión Europea, sino que aquí, bueno, pues supuestamente son cuestiones de buena fe, pero el tono es el que hemos escuchado. Pero si hay algo también bastante irritante, y la prueba de que aquí el que maneja el cotarro es Donald Trump, por si había alguna duda, es que, bueno, pues los mensajes del secretario general de la OTAN, Europa pagará a lo grande, es decir, que está felicitando a Donald Trump. Primero le felicita por los bombardeos, ahí está Mr. President Donald, congratulations, thank you for your decisive in Iran. That was truly extraordinary. Bueno, maravilloso conseguir que todos firmen el 5%. Esto es increíble, algo brutal, eres el mejor, no sé qué. Bueno, pues nada, Mark Rutte lamiéndole las botas a Donald Trump. Y bueno, congratulándose que Europa va a pagar a lo grande. Y esto al final hay una lectura en la cual, si veis el tema de los bombardeos de Irán, al final hay bastante postureo, pero es como meter miedo de esa tercera guerra mundial y justificar el negocio, seguramente el único donde es pionero Estados Unidos, que es la industria armamentística, y es lo que llevan haciendo la guerra eterna de siempre. Es decir, son los que tiran la piedra, esconden la mano y encima se llevan las guerras fuera de su territorio, pero ahí lo están y lo hemos visto, el doble rasero de bombardear a Irán y luego se hace la víctima cuando le responde a una que seguramente se ha hasta acordado, ¿no? en una base militar, en este caso la de Qatar. Bueno, esto que es bastante lamentable, fijaros, porque antes de que fuera el encuentro en la red social Truth de Donald Trump, ya publicó un poco, bueno, incluso publicó la gráfica. Fijaros cómo Estados Unidos está muy por debajo de ese 5%, quien está más cerca es Polonia, y fijaros porque aparece Trump y Mark Rutte, bueno, pues, y luego sale Pedro Sánchez, ¿no? Y es la noticia de que España es quien menos paga, y pone 1,28, bueno, ya es el 2,1%, y básicamente, bueno, pues ya le estaba tirando de la oreja ya de camino, como ya sabía que había que ir a por Pedro Sánchez, ¿no? O por España. Fijaros lo que decía en el vuelo en dirección a este evento de la OTAN. I was the one that said that's what they should be paying, as you know. No, I should do something, and they're having a problem with Spain. There's always a problem with Spain. Spain's not agreeing, which is very unfair to the rest of them, frankly. Bueno, parece que siempre tenemos problemas con España, que no quiere pagar. Estados Unidos aumentará su PIB al 5%. Won't be increasing our GDP to 5%. We should pay what everyone else, they're in Europe, we're not. A lot of that money goes to rebuilding. Claro, porque esto es la locura total. Está para justificar ese aumento al 5%. Dice que gran parte, lo voy a poner un poco para atrás para que no se pierda nada, gran parte de ese dinero va destinado a construir puentes y carreteras, porque en Europa no tenemos puentes y carreteras. ¿Pero qué dice usted, señor? Si no sabe situar ni siquiera, diría yo, Europa, bueno, España seguro que no sabe ni dónde está en el mapa mundi. Pero fijaros qué disparate que dice aquí. That money goes to rebuilding their bridges, their roads, so it can take heavy equipment. And, we don't have any roads in Europe, we don't have any bridges. Ya sabes, no tenemos carreteras en Europa, no tenemos puente en Europa. ¿Cómo que no tenemos puente? ¿Será por puente y por carretera? In Europe. So, no, it wouldn't be quite the same thing for us. Bueno, lo que dice este señor, que no tiene ningún sentido, prácticamente, no tiene sentido alguno. Bueno, digamos que al final no he visto críticas, he visto críticas al gobierno de España, por parte de la izquierda, por parte de la derecha, pero no he visto muchas críticas por parte de la derecha a Donald Trump, cuando, bueno, pues, digamos, está amenazando con saltar por los aires la economía. Fijaros lo que ha dicho aquí, ya lo traducen al español, sobre todo a los que estáis en modo radio o lo escucháis en iVoox, la traducción de algunos de los mensajes más importantes de Donald Trump. Venga, adelante. Me gusta mucho España. Creo que es injusto que no paguen, pero bueno. ¿Va a negociar directamente con España? Voy a negociar directamente con España. Lo voy a hacer yo. ¿Van a pagar?
¿Van a pagar más dinero? Sí. Dígaselo. Es usted periodista, ¿no? Díganle que se van a unir a esos países que pagan el 5%. España va a ser el único que no. No tiene sentido. Muy bien. Bueno, pues ahí está la amenaza. Va a negociar él personalmente. Bueno, ha habido también algunas, aparte de España, ¿no?, que es con el que más ha personalizado. Parece que Bélgica y Eslovaquia se suman a España y defienden que ante la OTAN sus derechos soberanos no llegan al 5% de sus PIB en defensa. Y vuelvo a repetir, es una auténtica burrada. Y fijaros, Yago ha estado haciendo cuenta del salto. Y claro, es que merece la pena. Esto es como las multinacionales. Prefiero no cumplir y pagar las multas porque me sale rentable. Fijaros, la diferencia entre gastar 2,1% y un 5% del PIB supone 52.000 millones de euros. España exportó a Estados Unidos unos 17.000 millones en 2024. Podríamos subvencionar el 100% de lo que pierdan nuestras empresas si Trump nos declara la guerra comercial, y aún así ahorramos dinero. Así que fijaros las cantidades de dinero que, incluso siendo un socio comercial importante, es muy inferior el dinero del comercio que tenemos con Estados Unidos al gasto que tendríamos que tener con la OTAN. Es tremendo. Bueno, así que a tope con Pedro Sánchez, o con España, con mi gobierno, para reventarle bajarle los humos a Donald Trump y reventarle al Colorado este. Espero que los patriotas de banderita ahí en la pulsera pues defiendan a España y no defiendan al pavo este, pero ya sabéis que aquí estamos de cipayos hasta, bueno, lo de Vox es una cosa extrema. Bueno, fijaros, polémicas de hoy. Fijaros, porque una de las cosas que la derecha ha movido mucho es que, fijaros, Pedro Sánchez lo han puesto en una esquina, está aislado, tal. Bueno, no me parece hasta tan mal. De hecho, lo que debería hacer es ponerse, pues hasta voluntario, ¿no? Para dejar caer, ojalá, yo creo que esto no va a ser así, que nos salimos de la OTAN, pero vaya, yo es que creo que habría que hacerlo del tirón. Fijaros, él incluso, aunque le toca ahí, se pone incluso más alejado de donde le toca. Y fijaros en esta imagen, aquí lo veis, todos cuentas de derecha, aislado en su esquina, muy alejado del grupo. Lo malo, al final, paga España sus megalomanías. Fijaros que este es el de Turquía, si no me equivoco. Siempre lo ponen al lado de Turquía por una cuestión de orden alfabético. De hecho, fijaros, lo explica aquí Madrigal. Normalmente se coloca en orden alfabético en inglés, por eso, casualidad de Spain está al lado de Turquía. Y de hecho, también está al lado de United Kingdom. Si no me equivoco, pero ahí veis la última, esta es la de 24-25 de junio de 2025, como veis. A ver, voy a poner la foto así para que lo veáis. Yo creo que él intencionalmente se aleja incluso más, pero bueno, por protocolo lo ponen ahí, no es que decida, y está todo por orden alfabético, si no me equivoco. Ahí está el de Turquía, bueno, veis, aquí está el de Turquía. Yo es que la verdad es que no conozco algunos, pero por ejemplo a este tipo no lo conozco, pero debería estar entre Spain y Turquía. Fijaros que aquí también está al lado de Turquía. Ahí también está al lado de Turquía. Ahí está también al lado de Turquía. De hecho, sería Spain, Turkey, United Kingdom, United States. ¿Veis que está por orden alfabético? En fin, esa sería la lógica. Y bueno, pues te toca ahí, pero casi siempre toca en la esquinita. Pero bueno, pues ya sabéis, arrinconado tal. Ojalá, ya os digo yo que nada me haría más feliz de que nos fuéramos a la mierda. Pero bueno, en todo caso, esto ha pasado. Bueno, vamos con las declaraciones. Vamos a ver cómo lo han contado en televisión española. Y luego vamos a ver las diferentes declaraciones, aparte de la polémica de Donald Trump, y luego las respuestas políticas en España. Al final no es todo blanco y negro, pero cada uno, como sabéis, pues arrima al ajo a su sardina, ¿no? Pero vamos a ver, lo primero, el marco general. Parece que todos han firmado y por lo tanto firman ese 5%. Parece que hay una excepción, entre comillas, con el gobierno de España, pero que habla de flexibilidad y de soberanía, de que su, digamos, parlamento pueda elegir esa flexibilidad, pero con el compromiso del 5% de aquí a 10 años. Y luego hemos visto a Donald Trump bastante explícito que Pedro Sánchez no quiere pagar. Esto impulsará un salto cuántico, una transformación fundamental de nuestra defensa colectiva. Palabras de Rutte para anunciar hace solo unos minutos que los aliados van a aumentar al 5% el gasto en defensa de aquí a 2035. Ese 5% del PIB para gasto en defensa es una subida histórica. Es el objetivo que han acordado los 32 países de la Alianza de aquí a 10 años. Quiero que la propia televisión española gubernamental dice que todos los países, cuando dice todo, es todos los 32 países de la OTAN han firmado el convenio que de aquí a 10 años se llega al 5%. Ojo, porque, y lo hemos visto, luego hemos visto también ponerse a Maya, que siempre cumple lo que promete. En este caso, pues, más o menos es una declaración de intenciones que de aquí a 10 años llegará a ese 5%, pero que de momento está en el 2%, ¿no? Y que si subiera el 5%, pues bajaría un montón, o aumentaría los impuestos, o bajaría un montón el estado de bienestar, ¿no?, en España.
Eso es lo que han pactado, lo que han firmado en la declaración final. Todos los miembros han firmado esa declaración, un 3%, 3,5% para armamento y otra parte, un 1,5% para gastos adicionales, como por ejemplo reforzar infraestructura. Bueno, pues ese es el acuerdo global. Digo, iros quedando con esto porque luego cada uno arrima el ascua a su sardina, como digo siempre. Y aquí han ido a saco. Bueno, ahora vamos a ver la crítica de Feijóo. Óscar Puente de momento dice: yo te mandaba a ti y a Santi sin traductor, además iba a ser un espectáculo. Bueno, no le falta razón. Pero aquí dice que debería de irse porque ha mentido a todos los españoles, que tal. Fijaros, porque al final todos tienen parte de razón o no. Aquí hay algunas cosas que son ciertas, otras que no, y otras que son medio verdad, medio mentira. Pero vamos a empezar por Feijóo. En mi opinión, Sánchez no debería de estar hoy en La Haya, en la cumbre de la OTAN, representando a España. Y si en la reunión de la OTAN se confirma el desmentido del señor Rutte, no debería de volver de allí como presidente del gobierno de la nación. ¿Por qué? Porque habría mentido a los aliados, habría mentido a los españoles y porque no puede representar a España aquel que la desprestigie. El desmentido de ayer del secretario general de la OTAN es uno de los mayores ridículos internacionales de la política exterior y de la política de defensa que jamás ha cometido España. Sánchez lleva demasiado tiempo intentando engañar a todo el mundo, diciendo ahora que solamente va a gastar 13.000 millones más en defensa, 2,1, sin tener presupuestos, sin tener un gobierno que lo avale, sin tener la autorización del Congreso y sin ningún tipo de credibilidad. Los juegos de trilero no cuelan ante los documentos que habrá que firmar en la OTAN. Vale, por hacer un repaso, digamos que la cifra a la que se ha comprometido pagar Pedro Sánchez, y de hecho lo ha dicho en el evento, es el 2,1%, algo que era criticado. Él decía que había que llegar al 2% y era muy criticado desde la izquierda, pero se ha comprometido a ese 2,1% precisamente cuando escribe que él, es decir, como que hizo una declaración en la cual se oponía a ese 5% y que pedía una flexibilidad, incluso había una carta, un acuerdo para esa flexibilidad. Bueno, pues dice, va a ser flexible porque yo voy a llegar a un 2,1, entonces a un 2,1. Rutte le escribe una carta diciendo que lo más rápido posible tiene que llegar al 3,5% y de aquí a 10 años al 10%. Entonces, no es que haya mentido, pero al final sí que va a llegar a ese 5%. La duda es qué opina Feijóo, porque sí que Feijóo ha dicho que a tope con ese 5%. Entonces, bueno, también podría decirlo. Fijaros que, un poco al hilo de estas declaraciones, la farsa terminó, Sánchez firmó el 5%. Bueno, es cierto que firmó el 5%, es cierto que tampoco es incorrecto las cosas que dijeron, es decir, que habéis visto la respuesta de Trump porque no quiere pagar inmediatamente, sino que igual como ha hecho con lo que se firmó en 2014, llegar a última hora y llegar a lo mejor a ese 5%, cosa que me parece una burrada. Pero en todo caso, él respondía. Si vieron, por ejemplo, Trump, por ejemplo, Alan Barros, el de España es el único país que no paga el 5%, se queda en el 2%. El ridículo en el que queda a día es tremendo, Alberto, y si esperas un poquito más encima, que la economía de España va muy bien. Está subtitulado, no te preocupes. Bueno, la cuestión es que ahí hay un pulso entre el 2% que quiere pagar Pedro Sánchez, o que dice que quiere pagar, y el 5% que hay. Entonces, bueno, pues por más que ha firmado, el acuerdo es para 10 años. Pero vamos a escuchar las cosas que han dicho Pedro Sánchez. Y lo ha dicho delante de todos los socios de la OTAN, ¿vale? Contar con ese compromiso numérico del 2% del PIB. Bueno, veis que él dice que pueden contar con el 2%, pero claro, lo que le piden no es el 2%, es mucho más. Bueno, vamos a escuchar precisamente cómo Pedro Sánchez confirma lo del 2%, dice 2%, bueno, es 2,1% del PIB, no ese 5%. Contar con ese compromiso numérico del 2% del PIB. Un volumen de inversión que siempre hemos defendido era obligado porque otra administración en el año 2014 asumió ese compromiso en la cumbre de Gales. España es un país serio que cumple con sus compromisos y por... Claro, porque es un arma de doble filo, se refiere al gobierno de Rajoy, que firmó ese acuerdo para llegar al 2% y cumplió el compromiso 10 años después, y básicamente lo que está diciendo es que va a cumplir el compromiso porque lo ha firmado, es decir, va a llegar al 5%, lo único que le está pidiendo es flexibilidad, o entiendo yo, esto es intentando quedar no en un extremo ni en el otro, ni es un 2%, ni es un 5% ya, ni ha mentido a todo el mundo, sino que, bueno, Pedro Sánchez haciendo la performance, diciendo una cosa y luego haciendo otra, es decir, que lo hemos visto con lo de Gaza, pues diciendo una cosa y luego vendiendo armas a Israel. Entonces, bueno, las cosas ni son blancas ni son negras. Por tanto, aún no habiendo sido presidente entonces, entendía que debíamos llegar a ese 2%, de hecho, como saben, desde el año 2018
que la anterior administración dejó en el 0,9% del Producto Interior Bruto el presupuesto en defensa, no hemos hecho otra cosa que escalarlo hasta llegar a este 2% que tenemos previsto. Creo que debería ser criticable. 2025. Así a lo tonto, es como la ventana de Overton, te vas al otro extremo, bueno, al final ya tenemos el 2 asegurado, que era algo que desde la izquierda se criticaba. Bueno, pues ya lo tienen. Y también ha dicho que, bueno, la negativa un poco que no han aceptado el 5%, pero la realidad es que sí, o yo lo quiero entender así. Es decir, que al final quiero ver la razón un poco de todas las partes. Si ha firmado, porque por lo menos la noticia que han dado en el telediario de la primera es que sí se ha firmado, entonces es que si tú firmas el 5%, es que vas a cumplir ese 5%. Pedro Sánchez dice que él cumple lo que firma, bueno, cumple incluso lo que firman otros, entonces entiendo que hay un compromiso de llegar al 5%, pero con flexibilidad. Y ahora es lo que puede dar un 2% y lo que le pide Rutte a corto plazo el 3,5%. Así que bueno, ahí están las peticiones y lo que él ha dicho en la cumbre ha sido esto. España siempre es la solución, Carlos. Nunca es el problema. Nosotros aportamos soluciones. Defendemos con convicción nuestras posiciones y creo que además son compartidas por la mayoría social de nuestro país. Estamos hablando de que si hubiéramos aceptado lo que se había propuesto, España tendría que destinar de aquí al año 2035 más de 300.000 millones de euros. ¿De dónde salen esos recursos? ¿De más impuestos a la ciudadanía? ¿De recortes en el sistema de educación, de sanidad, de pensiones? Cuando yo escucho al jefe de la oposición y a la oposición criticar la postura que ha tenido el gobierno de España, me queda claro que si hoy hubiera otro presidente del gobierno, aquí, hoy España habría firmado el 5% del Producto Interior Bruto en defensa. Bueno, es que, claro, están criticando una cosa que ellos apoyan. Entonces, ahí la derecha, creo que Vox igual, si no me equivoco, bueno, más Donald Trump comandando a la OTAN, como hemos visto, firmarían, vamos, a ciegas, ¿no? El cipallismo es tremendo y, bueno, el Partido Popular también apoya, pero critica, ¿no? Y aparte critica algo que es mentira a medias, ¿no? Y eso sería un absoluto error para España. España siempre es la solución, Carlos. Nunca... Pues eso, habría firmado como ha firmado Pedro Sánchez, pero Pedro Sánchez lo sabe hacer mejor porque sabe, bueno, pues decirle al oído las cosas que le gustan a la gente, ¿no? Bueno, vamos a ver reacciones. A mí una de las que más me han gustado es la de Bustindui, socio de gobierno, ministro de Consumo, y bueno, ya ha dicho esto, ¿no? España no es un problema, España es una democracia y si el señor Rutte quiere decidir a qué debe destinar España sus recursos, que se presente a las elecciones en España. Esto es una democracia, es un país soberano y tomamos las decisiones correspondientes. España no va a aumentar el gasto militar, no lo tendría que haber aumentado ya. Todos los argumentos que valen para el 5% valían para el 2%. Nosotros no hemos cambiado de postura. La prioridad de este gobierno debe ser el gasto social y la justicia social. Desde luego, es absolutamente intolerable plantear que las prioridades de gasto de una democracia como la española las vaya a decidir una potencia extranjera o alguien que, entre otras cosas, está violentando el derecho internacional prácticamente cada día. Compro, estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho. Vamos a ver también lo que ha dicho Ione. Casi compro más Fact Trump porque a mí me sale el tema agro. A lo mejor Busti es más diplomático, un poco menos que Pedro Sánchez, pero llamando a las cosas claras y diciendo o nombrando al elefante en la habitación, es que ¿qué demonios hacemos en la OTAN? Aparte, ya es explícito, nos quieren sablear totalmente para que pagamos toda la industria armamentística, de las cuales se llevan comisiones brutales el Rutte y compañía, y bueno, ¿qué mierda estamos haciendo ahí? Encima siendo amenazados por nuestros socios. Europa va a pagar a lo grande. Les tenemos a todos. Ha sido difícil, pero todos van a firmar. Este, señora Montero, es el mensaje que ayer le mandó el secretario general de la OTAN, el señor Rutte, a su jefe, el fascista de Donald Trump. Las mentiras, señora Montero, tienen las patas muy cortas y esta vez a ustedes no les han durado ni 24 horas. Hoy, en la cumbre de la OTAN, ustedes van a firmar la mayor traición a la gente trabajadora de este país desde que el señor Zapatero aceptó las políticas de austeridad hace una década. Ustedes, hoy, por mucho que mientan, se van a comprometer con aumentar el gasto militar hasta el 5% del PIB, algo que se va a hacer con brutales recortes en los servicios públicos. Y no lo digo. Bueno, ahí dice que es mentira, pero a ver, aquí hay una zona gris. Si es cierto, que parece que es cierto, así la OTAN lo confirma, todos los socios han firmado, el telediario también ha dicho que los 32 socios han firmado,
y lo que han firmado es un acuerdo del 5%. Otra cosa, pasa que entra en contradicción el propio Pedro Sánchez, dice que él cumple lo que firma o los acuerdos a los que llega, pero es cierto que aquí lo que hay es una cosa intermedia, que es pedir flexibilidad. Es más, por ahí lo habéis comentado alguno en el chat, bueno, hacerse el duro, solo pagar el 2%, esperar cuando llegue la derecha, cuando haga la derecha, a ver qué hace y criticar por subir, cosa que no hizo este gobierno. Bueno, no me parece ni tan mal, pero al final es un acuerdo a 10 años. Entonces, yo creo que todos tienen una parte de razón, pero aquí, claro, cada uno arrima por el sesgo, pues, a su opinión o a la posición del político que más le guste. Pero lo que sí creo es que, más allá de los malabares dialécticos de Pedro Sánchez, aquí lo que es una firma ratificando este acuerdo, por más flexible que sea, que al final lo que hace es subordinarnos a una panda de... Bueno, no sé si todos son locos, pero el que está al mando, Donald Trump, es decir, es una auténtica locura que estemos financiando bombardeos, aparte saltándose la legislación internacional, y obviamente esto lo que hace es alimentar la industria armamentística. Es decir, que realmente creo que sería debatible o interesante pues crear un proyecto que sea más soberano o incluso europeo, pero no parece que estemos en ese punto, y ya 2 era una burrada, pero ya el 5% es totalmente insostenible. Y creo, y esto ya es una opinión personal e intento no ser infantil con la opinión, no sé qué mierda pintamos en la OTAN. Es que no tiene ningún sentido, y no sé qué pintan las bases americanas en las cuales, bueno, pues las han usado para bombardear ilegalmente Irán. Guerras que ni nos van, que nos vienen y que incluso nos perjudican. Ya veremos si se cierra el estrecho de Hormuz, a dónde se van los precios, no solamente en España, sino a nivel global, y a cuento de qué. Lo digo yo, lo dijo el presidente del gobierno el pasado viernes. Insisto, y se lo digo una vez más. No firmen, señora Montero, no se comprometan con ningún aumento del gasto militar. Sáquennos de la OTAN, que es una organización criminal, terrorista. Yo voy a decir es más, quiero decir en lo que estoy de acuerdo y quiero decir en lo que no estoy de acuerdo. Me parece claramente que la postura con la que yo coincido, y aquí es sobre todo ya no por la OTAN, sino por la injerencia de Estados Unidos, criminal, respetando cero los derechos humanos, la legislación internacional. Entonces, que al mando de esta organización, pues, esté Estados Unidos, me parece un fraude, y seguramente sea un acuerdo que hizo Kissinger con Franco para apoyar la continuidad de los principios franquistas con la monarquía y todo ese rollo. Pero ojo, aquí también es muy maximalista, porque tampoco hay ningún reconocimiento a esa oposición que está haciendo Pedro Sánchez, que Donald Trump le está diciendo que no quieren pagar. Entonces tampoco, si hay una cosa intermedia, veremos finalmente lo que hay. Pero yo, si fuera por mi posición, y aquí claramente Pedro Sánchez es otanista a muerte, igual que su partido, que ya hizo el fraude de no a la OTAN, y cuando llegó Felipe González, pues hizo campaña por el sí. Ahí hay mucho del que rascar, y la vinculación con la CIA y los acuerdos que hicieron con Franco y el rey Juan Carlos, etcétera. Pero claramente esta definición es así. La OTAN es una organización criminal que encima la tenemos que financiar a costa de nuestro bienestar y nuestros servicios públicos. Y visto el historial de la OTAN, no sé qué estamos esperando para salir. Dejen de utilizar las bases norteamericanas en España. Por mucho que le moleste a la derecha y se enfadara mucho ayer, hay que decir alto y claro, señora Montero, fuck Trump y fuck OTAN. Porque ustedes, siguiendo las órdenes del señor Trump, lo que están haciendo, señora Montero... Obviamente, esto es muy punky, seguramente emocionalmente con más gente. Creo que también tiene que ver que están fuera del gobierno, a lo mejor desde el gobierno no se haría, o sí, porque también ha sido muy crítica. Iones siempre ha sido muy clara, ¿no?, con el tema de la OTAN y las intervenciones, y también cuando estaba en el gobierno. Pero quizá también hay que, creo que no ser infantil en el sentido de ver cuáles son las alternativas, ¿no? A lo mejor no es tan sencillo. Montero, es ponernos en peligro. Respaldar sin fisuras los objetivos de la OTAN el mismo día que los Estados Unidos de América lanzan un ataque ilegal contra Irán es poner a nuestro país en peligro. Es convertirnos, permitiendo que se usen las bases de Rota y de Morón, en un objetivo. Este país, señora Montero, sabe muy bien lo que significó la guerra de Irak. Sabemos muy bien cómo termina eso y no queremos volver a pasar por lo mismo. Por eso, se lo digo claro, dejen de poner en peligro a nuestro país. Hoy el señor Sánchez se va a hacer su particular foto de las Azores. El señor Aznar le dio la mano a Bush y a Blair y aquello le enterró. Hoy el señor Sánchez se va a hacer la foto con el señor Trump y con la señora von der Leyen
y esa foto les va a perseguir toda la vida. Muchas bueno, gracias. Aquí, en esta parte final, esto de que se ha ido a hacer la foto con Donald Trump, yo creo que aquí está un poco errada, Ione. Sí, la foto no es... La foto me parece un error de comunicación total, alejado de la realidad. Más allá del diagnóstico estoy de acuerdo, pero esto es un mundo paralelo que se ha creado, Ione. No, la foto no es Pedro Sánchez con Trump, amiguitos. No. La foto es las amenazas de Donald Trump a Pedro Sánchez. Y alguno dice aquí, si Pedro Sánchez, que este es capaz, porque es muy dado a ello, muy maquiavélico, si Pedro Sánchez lidera que se haga un ejército soberano europeo, salva la legislatura y sale con mayoría absoluta la próxima elección. Bueno, a saber, porque este tipo es capaz de todo, pero sí que me parece, de verdad, siendo lo más honesto, es decir, no podemos arrimar todo al extremo. Si queremos criticar a Pedro Sánchez, no puedes decir que se ha hecho la foto con Donald Trump cuando lo que está viendo todo el mundo es Donald Trump amenazando a España porque Pedro Sánchez no quiere pagar. Entonces, en fin, igual como le doy la razón en una cosa, de verdad, no compro. Esa parte no la compro porque no es la realidad. La foto es Donald Trump amenazando a Pedro Sánchez y que le hace el juego y la campaña a Pedro Sánchez. Pero ojo, esto tiene que... No solamente el postureo, sino... No es los dichos, sino los hechos. Esto lo hemos visto a Pedro Sánchez con Gaza, ser el que lidera las críticas contra Israel, pero luego por detrás vendiéndole armas. Entonces, me da la sensación que Pedro Sánchez es el más otanista de todos, por más que sea criticado por Donald Trump, y ahí sí que estoy del lado de Ione. Bueno, en este sentido, María Jesús Montero le ha respondido a Ione Belarra diciendo que debe ser la única que no se ha enterado en el mundo que en España ha mantenido una posición de no incrementar el gasto en defensa. Bueno, este es el postureo y que Donald Trump pues, ha participado en ese postureo, pero aquí tiene parte de razón, parece que no se han enterado en Podemos, no se ha enterado Ione, que el vídeo, la foto, el frame es que Donald Trump amenaza a España porque no quiere pagar. Porque debe ser la única que no se ha enterado en el mundo de que España ha mantenido una posición de no incrementar el gasto en defensa. La única persona en el mundo, señora Belarra, este gobierno, este presidente, contra viento y marea del conjunto de la comunidad internacional, ha mantenido una posición propia diciendo que no pensaba subir el gasto en defensa por encima del 2% frente al 5% que se nos quería imponer por parte de la Alianza Atlántica. Es lo que le pasa. Esto es lo que ha dicho, veremos este año, parece que es lo que se va a hacer, es lo que está presupuestado, y ahí va a haber un pulso, pero no se puede decir que ha firmado y ya va a pagar el 5%, porque no es la realidad, o es por lo menos lo que no parece. Eso sí, tampoco puede decir que se ha negado a firmar o se ha negado a ese 5% cuando ha firmado un compromiso. Entonces, bueno, pues no es tampoco, cada uno lo pinta del color que más le apetece, pero no es ni blanco ni es negro. Señoría, es lo que le pasa, que al final ustedes dan más credibilidad a los tuits y a otras cuestiones que a los pronunciamientos oficiales, y que ustedes tienen un eslogan que no se sostiene. Este gobierno defiende la paz y no va a subir el gasto en defensa. Bueno, esto es verdad que por aquí me la apunta, es importante porque no he matizado. Me comentan por aquí, Julián, una matización a tu análisis. Cuando dijo Ione, lo de la foto fue antes de las amenazas de Trump que han sido esta tarde. Bueno, esto es un matiz importante, pero no hace que las palabras de Ione disten de la realidad, independientemente del tiempo. Y creo que le puede pasar una mala... o no, porque al final, en tiempo de polarización, el que lo lleve todo más al extremo, a lo mejor saca más rédito político. Pero desde aquí, o intentamos hacer un análisis más racional, igual como estoy a tope con el diagnóstico que hace Ione, o que el Podemos, quien habla más claro, no puede decir cosas que no han pasado, ¿sabes? Ojo, que a lo mejor el tiempo le da la razón, y es posible, o más que posible, que le dé la razón, pero en la realidad que estamos viendo ahora no se ajusta a eso, ¿no? Vale, por terminar este tema, porque es importante y hemos visto claramente, creo que el tema de los bombardeos de Irán, que ha promovido ilegalmente Estados Unidos, hay una cuestión que es importante, es que viene ligada al apoyo a Israel y bueno, pues a hacer otros focos de atención, porque ya lo de Gaza es insostenible. Y fijaros este dato, esto es un dato de ayer de EFE,
Dice, la ONU denuncia más de 500 asesinatos desde mayo en puntos de reparto de comida. Es decir, están asesinando, no, porque hemos visto el victimismo de Israel, hemos visto a Negra haciendo el ridículo. Ahí, esto es un crimen de guerra, han explotado una pared, no hay ningún muerto. Cuando Israel ha bombardeado los 36 hospitales que hay en Gaza, los ha hecho ceniza, con cientos de muertos, y también asesinando a la gente que va a comer. Digo que al final Estados Unidos está apoyando esto, Europa está apoyando esto, y Rutte, la OTAN, está apoyando esto de una manera o de otra porque apoya los bombardeos de Irán, como hemos leído, y esto es una consecuencia, una escala mayor medida del enfrentamiento de Israel con Gaza. Y fijaros dónde va el delirio, no ya hacerse la víctima, sino los delirios de grandeza de esta gente, aparte que comparten. Fijaros, después de la que ha liado Pollito, es como tira la bomba y luego dice que se autonomina Nobel de la Paz por precisamente frenar los bombardeos entre Irán e Israel, cuando ha sido él el que ha metido, digamos, bueno, pues se ha metido de lleno, incluso pasándose por el forro la legislación internacional, no se ha aprobado en el Congreso de los Estados Unidos, no lo ha llevado a las instituciones de la ONU donde hay que aprobarse todo esto. Fijaros que también... y el mayor peligro para la paz mundial se autodenomina o se quiere nominar Premio Nobel de la Paz, igual que Milei se autopostuló para Premio de Nobel de Economía cuando está destrozando la economía argentina. Está en récord ahora desempleo y bueno, todo el desastre que venimos contando. Pero es que encima ya lo hemos visto con lo de Ucrania. Fijaros el ridículo, aquí estaba súper cabreado porque había publicado en sus redes que él, gracias a él, había habido un acuerdo de paz, el cese de los bombardeos. También lo dijo con Palestina, falso totalmente. También lo dijo con Ucrania y Rusia, falso totalmente. Y obviamente tampoco, después de ese anuncio en sus redes sociales, tanto Irán como Israel siguieron bombardeando mutuamente al país con el cual pues tiene este conflicto, en el cual, bueno, pues lo que ha echado Estados Unidos es un bidón de gasolina. Claro, él dijo que sí, que había hecho, pero Irán ha violado ese... Bueno, yo creo que es que él se lo inventa como presión, él hace órdago, pero la realidad no se ajusta a lo que este tipo dice, que solamente son delirios. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because the one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. No saben qué carajo están haciendo. You understand that? Sería maravilloso realmente que Estados Unidos dejara de apoyar a Israel. Dice, realmente con quien estoy enfadado con Israel, que no me han hecho caso. Bueno, igualmente tiene, es decir, esto de Irán y bueno, otras muchas cosas, tiene dividido a su electorado. De hecho, Tucker Carlson, pues no sé si incluso Steve Bannon, y están disparando y bueno, yo creo que este también se mueve. Y luego, claro, hablando de teocracias, que el otro día salía lo de las armas nucleares de la teocracia, Israel, que es una teocracia con armas nucleares, pero ojo porque lo de Estados Unidos, América volverá a Dios, volveremos a Dios. La oficina de la fe, tiene una oficina de la fe, la Casa Blanca se fundó el pasado febrero, luego ves las series como El cuento de la criada, cosas ahí, y ya no te parecen tan fantasía, no, es que estos son los... Nuestro dinero de la OTAN va a esta gente para decidir lo que le dice Dios. Ahí rezando, a ver, ¿qué me dice Dios? Es como Milei rezando o hablándole a su perro a ver qué le dice la divinidad. Y es que le da los consejos de lo que tiene que hacer. From the east, the west, the north, and the south, you will shake America with your power and your glory. We cancel every assignment of the enemy. This nation was birthed to be one nation under God, and we are standing on the soil of the White House, and we are declaring your word. Every place that our foot will trod, you will give it to us, and we are taking the land. We thank you, O Lord. You have brought us to the kingdom for a time such as this, and this is the time. And so we declare right now, from the capital of our nation, that America will come back to God. We will come back to God. Nothing. Ojo, esto que parece una gilipollez. And we speak right now by the authority of heaven. You told us to bring heaven to earth. Heaven is being released through your people right now. No sé si recordáis los bolsonaristas mandándole así anuncios a los ovnis después de rezar. Ojo, porque
los nazis ya usaban la frase Dios con nosotros. Si os vais a los encuentros que vemos de la CEPAC o de Heritage Foundation o de toda esta gente, no paran de repetir que ellos son los elegidos de Dios, igual que Israel. Que el bien y la verdad está con ellos porque Dios está con ellos. Y se lo creen. Entonces, ellos se creen que dicen que tienen que exterminar a un país como Palestina y lo hacen en nombre de Dios. Luego critican el yihadismo o hablan de teocracia. Pero ¿qué diferencia hay entre Estados Unidos, Israel o Irán, ¿no? Si le quieren llamar teocracia, en nombre de Dios. Bueno, es tremendo y lo vimos con los evangélicos en Brasil también. Dios nos dice, incluso por señales divinas que nos mandan desde el cielo, que hay que dar un golpe de estado a Lula. Y se lo creen, y lo rezan, y lo cantan, y bueno, ahí está. Pierde... Pero esto no es nuevo, me refiero. Que ya los nazis decían que Dios estaba con ellos. En fin, me gustaría poner un par de análisis. Uno de Bernie Sanders, dejando claro qué es lo que está detrás de los ataques a Irán por parte de Israel y Trump. Muy en la línea. De hecho, este aumento del presupuesto, en gran parte, creo que es la jugada. Es como, bueno, os metemos miedo, venga, 5%. Y nosotros como perritos falderos todos detrás diciendo sí. Estima, que son los mismos que están bombardeando el mundo. Bueno, fijaros Bernie Sanders con su claridad, ¿cómo lo ve? Israel's attack was specifically designed for American diplomatic efforts. In fact, in its first round of strikes, Israel assassinated the man over Iran's nuclear negotiating team. And let's also read that U.S. intelligence indicated that Iran has made the decision to build a nuclear weapon. Just a few minutes of national intelligence that, quote, the intelligence community continues to assess that Iran is not building, end of quote. But Netanyahu chose to attack, crippling diplomatic efforts and risking regional war. Now openly talking about regime change in Iran without to the chaos that might ensue. Let's also not forget that the current in Iran is the product of a Western back in 1953 that overthrew the democratic Iran and replaced it with a corrupt autocrat. Now is whether the United States will get into Netanyahu's war. In my view, that would be a disaster. The United States must not be involved with another Netanyahu war, not militarily, or the United States Constitution is crystal clear. There can be no offensive force against Iran or any other country from Congress. No such exists, and any U.S. therefore be. The United States has already provided hundreds of billions of dollars to Israel over the last year alone. U.S. taxpayers provided more than $22 billion in military aid. Meanwhile, while providing massive aid to Israel, we have Americans sleeping out on the street, unable to afford health care or other basic necessities. Bueno, ahí está un poco el modelo que quieren, ¿no? Un montón de dinero para armas, a la OTAN, a Israel, a los socios, para golpes de Estado, etcétera. Pero luego la gente no tiene ni sanidad pública ni hay ninguna cobertura para las cientos de miles de personas que viven en las calles. Por cierto, en Nueva York las primarias de los demócratas ha ganado un izquierdista apoyado por Sanders, que tiene buena pinta y que el año que viene que se juegan las elecciones tiene bastantes opciones. Tiene 50.000 voluntarios que seguramente sean más para las elecciones. Bueno, a lo importante, ¿cómo? Es decir, ¿podemos salirnos de la OTAN o no? Mira, precisamente hay un exmiembro de la Unión Militar Democrática, Manuel Ruiz Robles, que da todos los detalles y no sería ninguna desgracia. Creo, si no me equivoco, que Francia ya se salió de la OTAN, es verdad que luego volvió, pero salir de la OTAN no sería ninguna catástrofe. Al revés, visto lo visto, no sé qué todavía estamos haciendo ahí dentro, ¿no? Esa panda de... En fin, no quiero culpar a todos por igual, pero que a la larga, ¿qué mierda hacemos desperdiciando el dinero, invirtiéndolo ahí, cuando Trump está dispuesto a cualquier cosa para intereses que no son de los europeos, no son de los españoles, sino que son de las empresas armamentísticas y los comisionistas que son lobbies decisores en las decisiones de esta gente, llenándole los bolsillos a los que toman decisiones, así de claro. Ya lo decía el vice, ¿no? Incluso con su eurodiputado, le han pagado con maletines de millones de euros para estar a favor del rearme. Bueno, veis que van todos al unísono, ¿no? El rearme en Europa, el rearme en la OTAN, todo a gastar el dinero no en servicios públicos, sino en armas. Y para eso hay que meter miedo y por eso estos bombardeos y estas imágenes de violencia que al final nos hacen de, bueno, pues tener miedo y, bueno, justificar ese gasto. La salida de España de la OTAN es perfectamente posible, no hay ningún impedimento legal en el tratado. Es decir, cualquier miembro de la OTAN
puede salir, y eso está regulado en el artículo 13 del Tratado del Atlántico Norte, que establece el procedimiento para que un país se retire de la organización. Dice concretamente, cualquier parte podrá, después de transcurrido 20 años desde la firma del presente tratado, notificando a los demás gobiernos de los países signatarios su decisión de dar por terminado el compromiso. Es decir, no hay ningún impedimento legal. Ahora bien, todos recordamos cómo se entró en la OTAN, o sea, el 25 de diciembre de 1981, es decir, 2 días después del golpe del 23F, el entonces presidente Leopoldo Calvo Sotelo planteó la integración de España en la OTAN como objetivo, comunicando su decisión a la Alianza el 2 de diciembre de 1981. A partir de ese momento, España inició un proceso de adhesión formal en mayo de 1982, que culminó con su ingreso oficial el 30 de mayo de 1982. El presidente Suárez no era partidario de entrar en la OTAN y todos sabemos cómo acabó aquello. Bueno, en fin, fijaros, es tremendo. El ministro Serra, el que estuvo en el gobierno de Suárez, en el gobierno de Aznar y en el gobierno de Felipe González, a mano derecha de Juan Carlos I, enviado por la CIA, el responsable de que el PSOE cambiara de opinión con el tema de la OTAN y el que hizo las primeras compras de los F-16 averiados que le compramos a Estados Unidos. Y por cierto, el tutor de Bardají, el que fuera responsable de Relaciones Internacionales de FAES, de la Fundación de Aznar, y que se fue a la dirección de Vox, con la cual tomó relaciones con Donald Trump. Y digo porque estos nombres que no son muy conocidos, al final le explican, bueno, ciertas cosas. Y luego esto de Suárez, ¿no? Al final a Suárez lo largaron, entre otras cosas, porque no quería la OTAN. Y era OTAN sí o sí. Porque había mucho dinero y mucho negocio, bueno, una cuestión de eliminar la soberanía española y estar a la merced de los Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, solo es cuestión de voluntad política y de contar con una mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados. Mi opinión es que con el apoyo del bloque de investidura sería más que suficiente. Bueno, pues compro. Este es el momento, y más nos están amenazando. Chao, Donald Trump y compañía, Rutte. Nos vamos, nos quedamos este dinero, lo invertimos en lo que nos dé la gana. No nos vas a decir tú en qué nos vamos a gastar las perras. Y no es tan traumático como debería ser. Así que, bueno, para terminar, bueno, pues la explicación de este buen señor. Bueno, pues yo ni me pondría a pelear con Trump, me saldría de la OTAN. Pero bueno, tampoco no soy experto, intentando no ser infantil, entendiendo que es necesario un ejército. Habría 2 posibilidades, pues tener nuestro ejército propio de España echado o intentar converger en un proyecto europeo que quizás sea más sensato, pero lo de la OTAN, vistas las condiciones y los requerimientos, ya es una pasada, y más al mando del Rutte que es un lamebotas de Trump, y Trump un colgado que los que se reúnen a rezar con él le dicen lo que tiene que hacer, en fin, o se lo dice el propio Trump. El propio Trump no, se lo dice el propio Netanyahu. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.